De verdad que es una locura cómo nos controlan, ¿eh? O sea, tal cual. Ayer me hago un baño como un puto rey. ¿Por qué? No porque sea un pijo, sino porque entrené y se me montó la puta espalda y dije, me voy a meter un baño de agua caliente que me duele. En fin, me puse con TikTok y me salió un vídeo de la casa de Michael Jordan. Era un vídeo súper bonito que decía, la casa de Michael Jordan, mira qué personalizada, mira lo que tiene. Se puso en venta por 29 millones. A día de hoy está en venta por 14 millones. Nadie la compra. Tiene un total de 140.000 euros anuales de gasto. No, de impuestos de propiedad. ¡Qué pedazo de vida! Me meto al PC y lo primero que me sale es recorriendo la mansión de Michael Jordan. Fue el único TikTok, el único que ayer guardé. El único. ¿Qué es esto? ¿Qué simula? ¡No entiendo nada! No entiendo nada. Bueno, me ha salido el vídeo de este chico que parece que fue y habla español y fue a la casa de Michael Jordan. No tiene sentido. Y el propio YouTube le ha comentado en inglés. Os voy a ser muy sincero, nos controlan, pero mira, no me quejo. ¿Sabes por qué? Porque ahora, gracias a la pedazo de controlación, de la controlada, de la extorsionada que tenemos, me ha salido un vídeo que de verdad me interesa verlo mucho. Y nada, historia por encima, ¿vale? Para que tengáis el mismo interés que yo en el vídeo. Esta casa la hizo Michael Jordan, está muy personalizada, o sea, pero muy personalizada. Hacen tours en la casa, ¿vale? La gente va a verlos, tal, es una completa locura, no tiene sentido. Y la casa se puso en venta en su día por 29 millones y a día de hoy va por 14 millones porque no se consigue vender. ¿Por qué? Cuando tienes dinero para comprar una casa de 14 millones de dólares, digamos que ya estás a un nivel en el que ¿para qué coño vas a comprar algo que ya existe si puedes crear tú algo a tu medida, como tú quieras, en plan Minecraft? Entonces esa es la movida de los inmuebles tan caros y sobre todo tan personalizados. Es como el que se compra un Bugatti. El que se compra un Bugatti está jodido de por vida porque no lo va a vender. ¿Qué sentido tiene vender un Bugatti? ¿Quién compra un Bugatti de segunda mano? El comprador promedio de los Bugattis tiene no sé cuántos barcos, no sé cuántas cosas. El que compra un Bugatti lo compra nuevo y personalizado y hasta el último detalle, pues como quiere el dueño, porque cuando te gastas 3 millones en un coche te los gastas bien. Que es lo que le pasó a Bad Bunny. Bad Bunny compró un Bugatti para hacer un videoclip y no ha tenido huevos a venderlo. Es llegar a un nivel de algo tan caro que venderlo es imposible. Y lo puso en venta 29 millones y va por 14. Y mira que es la casa de Michael Jordan, que yo escucho solamente la música de los Chicago Bulls y digo, joder. Así que vamos allá. Chicago, known as the Windy City, the second city, and the city of big shoulders. No pares tanto el vídeo. Cállate la boca que te reviento, niño. Y por eso tiene sentido ver, por ejemplo, pues eso, áticos, el del Central Park, que vale, ¿cuánto era? 200 millones. Y se venderá. ¿Sabes por qué? Porque es el único ático en Central Park que tiene no sé qué. Claro, pero es que la casa de Michael Jordan puedes hacerla tú. Widely considered to be the greatest basketball player of all Michael time, Jordan. MJ is possibly the greatest athlete of all time. And to Este tío es un dios. O sea, Miguel Jordan. Es que encima lo recuerdo a mi infancia, entonces claro. Mira que yo no veía mucho, pero yo qué sé. Piensas en Michael Jordan y me viene a la cabeza cuando era pequeño y vaya mierda el mundo ahora mismo. Mira eso, tío. ¡Ahí éramos felices! No había nacido. Yo soy sincero, yo partidos en plan verlos cuando eran no vi ni uno. Yo veía partidos que tenía mi padre grabados y vi la película que hizo este con los Looney Tunes y yo jugaba baloncesto pequeño, entonces era mi puto ídolo. Ahora, no veía ni un puto partido. Tendría que estar a las 4 de la mañana con, yo qué sé, 10 años así, en la televisión. Joder, vaya casa, niño. Joder. Que creo que aquí se grabó una escena de la película también de Space Jam, creo, cuando le dan el balón a todos y vuelven a coger sus poderes. Que dijo Michael Jordan en su documental que grababa muchas veces en casa también. Y pensar que toda la pasta que ha ganado la ha ganado ahora con las zapas, tío, más que cuando jugaba, qué locura, Today we're honored to be on the grounds where much of Michael's incredible story took place, to tour a home that played a huge role in its success, and I'm truly humbled beyond words. Before we start, I want to give big thanks to listing agent Catherine Malkin, to the Michael Jordan team, and Mr. Jordan himself. Ok. Sí, estás tú que Michael Jordan te ha dicho, por favor, graba un vídeo o te ha dado permiso. No te ha dicho nada. Lo habrá dicho la agencia a la que hablaría Michael Jordan. Por cierto, solamente en todo el tiempo que lleva la casa anunciada en venta, se han gastado más de 1 millón de euros solamente en impuestos de sociedad. De sociedad no, gilip. En impuestos de la puta casa, no sé cómo se llamaba. Qué locura, chaval. Es una locura la entrada con el 23, También digo, con la pasta que ha ganado este tío, quédate en la casa ya, tío. ¡Ah, que tiene golf! Ah, que el lago es suyo. Vale, vaya locura, chaval.
Que yo soy sincero, yo esa casa solo me puedo ir a vivir a esa casa si tuviese 10 hijos y viviesen todos en casa. Si no, eso se te queda muerto y es muy triste. Tío, vaya puta locura. Pero es que volvemos a lo de siempre, tío. Casas que tienen 3 salones. Es que ¿para qué quieres 3 salones? No los vas a usar. Es la verdad, Pero mira que top la entradita, tío. Joder, vaya locura, tío. This estate is located in Highland Park, which is a city just outside of Chicago. We have numbers 23 on the gates, which says it all, and those gates open up to a long, elegant driveway. Esto es mi sueño. Esto siempre ha sido mi sueño. El entrar en casa y tener un caminito para llegar a una plaza. ¡Muah! Qué locura, mira qué bonito está, pero es que el cuidado de eso me da miedo, They have brought over 150 trees to line this property, so it feels very secluded, very private, and es que eso es muy importante, Tío, ¿cuánto vale plantar árboles para tener? Es que eso quiero tenerlo en mi futura casa, O sea, una mata de árboles sin sentido. También te digo, esto parece un instituto de High School Musical. ¿Esto qué es? This section opens up to the first part of the grounds where we have the putting green, and this motor court continues on this side and takes you to the guest house and the basketball court, which we will see later in the tour. You have access. Es que estoy viendo la casa y yo no podría vivir en un sitio así. En 2 meses no queda un árbol con vida, porque es que ni lo cuidaría ni cortaría. Sería una puta liada. And coming to this section, we have the paved motor court. Properties landscaped beautifully, and that's the front door right there. Now, before we get into the house, I want to talk about the specs of this property. También quiero decir una cosa a favor de Jordan, ¿vale? Y es que es una locura que en tu casa tengas literalmente un trozo de calle y una plaza y un golf. Pero es que pensad que ahora es muy fácil ser famoso. Y es verdad. Pero es que en la época, ser una persona conocida era muy difícil. Tenías que ser un deportista de élite. Deportista de élite, artista. Y Michael Jordan literalmente llegó a ser el hombre más conocido del planeta. Cuando no había redes sociales ni nada. Eso es una locura. O sea, yo no sé cómo podría vivir ese hombre, pero tendría que ser una locura. Yo cuando era pequeño, la única persona conocida alrededor del mundo era literalmente Justin Bieber. A día de hoy, bueno, con las redes sociales todo ha cambiado, pero este tío llegó a ser una mega celebridad sin redes sociales. 4 half baths, approximately 56,000 square feet of interior space, built on a 7.39 acre lot, on the market for 56.000 square feet son 5.200 largos metros cuadrados. Lo busqué ayer en la bañera. Y está en 14 millones y empezó en 29. Jordan, yo te la compro. Pero por menos, yo te puedo dar 14.000 pavos. Tío, es que ¿esto qué es? Es que es un hotel. Es que, no sé, tío, yo estoy ahí y es tan alto que no me siento acogedor. Ahora, si yo me siento ahí siendo Michael Jordan, una superestrella con un puro después de haber hecho un partidazo en los Chicago Bulls, pues estoy de puta madre. Pero ahora a mí eso me da miedo. Nice and spacious. I really like this curved glass block wall, bringing ahora está impoluta la casa, Marble floors throughout. We have the staircases going up to the second floor, and these staircases are connected to each other through the bridge that is right above me. And now we have these. Pero es demasiado, tío, es demasiado. La de problemas que tiene que dar esta casa. Pero es que mira qué vistas y que todo, tío. I really like the volume here. You have your first seating section on this side, leather couches and chairs. Secondary seating section on this side, walls of glass bringing ton of natural light and facing the relaxing views of the trees and surrounding landscape. We have hardwood floors on this elevated. Me estoy relamiendo y mira que nunca voy a pisar esa casa, And I want to point out these unique wall sconces. These were made from. Por cierto, la alfombra, no sé si la habéis visto, pero esa alfombra puede medir perfectamente 10 por 7. Esa alfombra vale 2.500 pavos mínimo. Y más. Y 8.000 pavos. Y 8.000 pavos la alfombra, O sea, mirad la alfombra, mirad el tamaño de la alfombra. Eso es una pasta. Mira la alfombra, eso vale mucha pasta. Now, I want to take everybody back to the entry. On my left hand side we have the staircase going down to the lower level, and we have this door opening up to the library. Off of the entry we have to the library. No ha leído un libro en su vida, Julio. Seating area, beautiful millwork. I really like these leather wrapped shelves.
Right in the center, we have. Es muy bonito, pero eso es un cuarto vacío. 100% cuarto vacío. Ahí no entra ni Jesucristo. Esto es un cuarto vacío, de verdad. If you want more of the clean, minimalist look, you can actually use these pocket doors to close off. Michael Jordan no sabía ni que había un baño ahí. Next to the wet bar, we have a half bathroom, all clad with marble, fabricated vanity design that looks gorgeous. And coming back here, right in the center of the room, we got this stunning conference table, leather chairs, modern light fixture above, and we have all these picture windows. Aquí puede que se hayan sentado alguna vez seguro, para jugar al póker. Aquí no han hecho una reunión ni de puta coña. Tío, pero mira qué vistas, Later in the tour. Y eso de fuera es suyo, es que voy a llorar. Tío. Now, within the library, we have two offices. We have the first one starting here, built-in desk setup. Bueno, sí, a lo mejor haya puesto a trabajar a alguien, pero... Wall sconces, and this side faces the motor court. Now, coming Qué back bonito, to the library, again, picture windows, and on each side of this section, we have casement windows if you want to bring some ventilation to the space. Now, this is where we have the second office. Comes with a keypad entry. Pero a ver, ¿pero por qué tiene tantas oficinas? Michael Jordan, ¿qué tenía? ¿7 macacos editores explotados o qué, tío? And this one is actually Mr. Jordan's otras office. oficinas. This is an incredible Esta será la del jefe, ¿no? desk here with unique angles, modern light fixtures above, and on this side we have the built-ins, fridge. ¿Tú te imaginas que esto literalmente era la oficina de Michael Jordan, en la que luego estaba literalmente en calzoncillos, con un puro, comiendo doritos, jugando al LOL? Es que me lo creería. TV in the center, and we have these picture windows facing the putting green. I can't believe I'm saying this. We're in Mr. Jordan's office right now, and it feels amazing. So we can continue our tour on the other Tío, side. pensar que esta casa la compró cuando... O sea, esta casa tiene muchos años, ¿eh? Mira cómo se ve de moderna a día de hoy. Es que eso es lo que me da... Lo que me parece una locura. Right next to the formal living room, we have the dining area. También te digo, viendo cómo funciona todo esto, Michael Jordan vivía ahí, se la pelaba. Vivía ahí porque tenía que vivir ahí, ¿sabes? No se va a poner a vivir en un bloque, ¿sabes? Tenía que vivir en una casa, pues a la mago esta, tal. Al final todos somos súper parecidos, ¿sabes? Y hay patrones y patrones y patrones. Y Michael Jordan era el típico que vivía por y para su trabajo. O sea, Michael Jordan es el de Gref. Era el de Gref de la NBA. Bueno, no, perdón. Pero bueno, me entendéis el rollo. O sea, Michael Jordan viviría aquí, se la pelaría. Steel chairs with leather mesh on the inside, contemporary chandelier above, glass. Aquí te pueden decir, no, esto lo hizo Arnold Schwarzenegger en Venecia con las manos, es una lámpara uno de uno en el mundo. Michael Jordan ni lo sabrá, se la pela. And this dining table is called the Baghdad table. There are only 10 of these in the world. ¿Ves? 10 mesas como esas. ¿Qué es? ¿Nueva York? No sé, se la pela. Se la pela. And it represents the city grid of Baghdad, which is super unique. We have toured a lot of homes on this channel. This has to be the most unique. Es súper útil esa mesa, no se me caería el tenedor jamás. Y no sé dónde dejar el vaso con agua. Dining table we've ever seen. I agree. And also, speaking of the table and the furniture, all the furniture in this house comes with the sale of this property. The only catch is furniture can never be resold. But other than that, ha dicho que las hogueras de esta casa que están de puta madre. No tengo ni idea de lo que ha dicho. That's it for the dining area. We have this opening taking us to the kitchen. Modern cabinetry, floating island. ¿Tanta casa para esta cocina? No me lo creo, te lo juro por Dios que no me lo creo. O sea, esta es la cocina de una casa de 29 millones. We have the Gaggenau gas cooktops and the griddle. Above that you have your commercial vent. And this is actually a 3-tone kitchen, meaning we have the darker tones on this side where you have the built-ins and the wine fridge. We have the aluminum finish on the island as well as the base cabinet. No me lo creo, Then, on my right... Esto tiene que ser una cocina para las oficinas. No me creo que esto sea la cocina de la casa de 29 millones. No me lo creo porque me cortaría una pierna. No puede ser. And this section has glass fronts. Light and bright kitchen. I like this section where we have the sink, casement windows facing this side of the property where we have beautiful trees, 2 dishwashers. First one is right here. Second one is on this side. Upper cabinets, open shelving, and this section is your dual elevation where we have the bar, pendant lights above, and off of the entry of this kitchen, we have a small coffee bar with a built-in espresso maker. Sí, tiene un café ahí y una... pero... Space, I want to mention, this house went through a partial remodel between 2007 and 2008, and this kitchen was part of that partial remodel. Ah, esta cocina la han hecho, la reformaron. No me entera un culo.
Vamos a ver si hay otra. Moving on, next to the kitchen, we have the informal dining area. Round table that's Informal. has a Claro, como es común. right in the center. Above us, we have the skylight opening, bringing more natural light to the space. Really unique lighting installation above us. Tío, qué locura. Mira qué limpios están esos cristales, Capaz que los sigan limpiando, aunque no vivan. Esos cristales los tienen que limpiar 100%, si no tendrían moho. And I have to say, this property is maintained at a level that I have never seen before. It's in immaculate condition, so my hats off to the management here. Now, Creo que es la casa más bonita que he visto en mi vida, Sí, es porque es de Michael Jordan. Pero, tío, es una locura, Taking us to the grand family room, massive sectional couch. ¿Cómo me gustan esos sofás, tío? Los americanos, que son full gorditos, tío. Para que luego me llaméis gordofóbico. Y tiene aquí otro telefonillo, es que no me lo creo. Es que, capaz que eso... No, 100%. Tenía telefonillo para decir, Charlie, tráeme un cava, Charlie. Leading you to the backyard, it's just a great space for you to sit down, relax, and enjoy this incredible property. Now, on the other side of the... Pero, sinvergüenza que me estás pisando con los zapatos. Ay, que vienes de la calle, hijo. Ay, pisa. Ahí. Le voy a pasar el vídeo a Michael Jordan por Twitter. ¡Hala! Michael B. Jordan, no. ¡Hala, que no tiene Twitter! Te has salvado. Iba a poner un tweet ahora mismo chivándome. No hay nada que odie más en la vida que la gente que pisa con zapatos de la calle las alfombras. El trophy room, ¿ves? Esto sí tiene sentido. Al lado del salón, un cuarto de trofeos. Eso tiene uso. Y mira que es una tontería, pues tiene uso. La library no tiene uso. His legacy of winning began at the University of North Carolina, where as a freshman he won the NCAA championship and was later named the National Collegiate Player of the Year. Drafted by the Chicago Bulls in 1984, Michael won the NBA Rookie of the Year. Tío, ¿vamos a mejor o vamos a peor? Porque yo cuando veo vídeos así viejos de los 2000, pienso que ahí estaba todo mejor que ahora, tío. Jordan went on to win 5 MVP awards, 6 NBA championships, 10 scoring titles. He had 14 All-Star appearances and 2 Olympic gold medals, laying the foundation for the greatest dynasty in NBA history. Sí, Jesucristo. Certainly carries a lot of weight. They used to have the old Bulls logo from the Chicago Stadium right here. It's just an Ahí había un logo de los Chicago, pero se lo han fumado. amazing space that has so much power and weight to it. Currently left open. It could be another great dining area or a seating area, and it's located right off your family room. With that, we're done with the kitchen and the family room. Now, let's go check out the backyard. Vamos al backyard. Creo que la cocina de la casa de 29 millones es la que hemos visto. No comentéis nada. Qué bonito el backyard, Sí, hombre, ¿ha comprado 2 ciervos? Ah, o a lo mejor estaban en la casa y pasaron a ser suyos, claro. Where do I begin with this backyard? I'm currently on an island that is located right in the center of this circular infinity edge pool that was designed to look like a basketball. It's Hostias, es verdad, es una bola de baloncesto. Goes all the way to 5 feet deep. We have built-in seating, dark plaster. You have the infinity edge on this side. Beautiful. Nah, no es para tanto. Yo en mi casa tengo una mejor. Perdón. El Chocas es capaz de soltar una burrada así. Es que hasta los árboles son preciosos. ¿Qué locura es esta? Ni el mejor hotel al que he ido tenía una piscina así, tío. That takes you back to the patio. Now on this side we have an outdoor dining area. Y mira qué chill se está, escuchad. Then your patio extends. Los arbolitos y ni un ruido, tío. Without additional outdoor seating, fireplace. Your outdoor kitchen is on this side, all stainless steel. And above this seating area, we have a motorized awning that provides extra shade. Now, these... Hostia, con el Michael. Parecía tonto, Joder, con el Miguel Jordan. Miguel Jordan. Then we have the sliding glass doors here, opening up from the family room straight to your incredible backyard. And personally, what I like about the backyard is the fact that it's elevated from the grounds, which gives you a better view of your property. Speaking of the views, around the corner we have an awesome pond, which we're going to cover later in the tour. Yo llenaría eso de peces koi, de tiburones, de cocodrilos, metería de todo ahí. O sea, que llegase la gente a mi casa y dijese, oye, qué lago más bonito, me voy a bañar. Y dijese, espera, mira que hay man. Metería también los peces estos que salen del agua y vuelan, todo. Just a great outdoor space, multiple a pelo, me da igual, agua dulce, salada, todo ahí, pa. Mantarrayas, de todo, que el lago fuese una locura. Around $50 million to build, which means whoever... ¡50 millones!
¡50 millones! Whoever's buying this house is getting a deep discount. ¿A deep discount o que se vino arriba? 50 millones. Menos mal que tiene las zapatillas. 50 millones me compro un edificio y me voy al ático. Y si un día me enfado, echo a todos y me pongo a vivir en todos los pisos. Cada día en un piso distinto. Pero no me hago una casa por 50 millones. No, es una locura. Y para cuidar esto, claro, yo te hablo de una casa de 1 millón que tendrá un jardín, que ya tienes que llamar tendrá una piscina, que si se rompe tal. Pero esto tiene una selva propia, que esto tiene que ser ultra mega caro. O sea, esto es un pozo sin fondo, normal que lo quiera vender. Great entertainment space, super spacious. We have the seating area here, 110-inch TV. Comes with a Pero ¿quién coño va a ver la TV ahí en vez de en el salón normal? Donde está la comida al lado para cogerte unos ganchitos. Bathrooms. We have the first one right here, second one on the other side, super modern, and right in the center we have this skylight roof assembly, bringing a ton of natural light. We currently have the shade closed right now, and on the other side of this room, we have sliding glass doors opening up the small patio where we have a water feature. This water feature adds up to the tranquility of this room, and I really like that you can access your motor court from here. That way, your friends can come over, go straight to your backyard or to your pool pavilion without having to go through the house. Now, another detail. Es de las tonterías más grandes que he escuchado. Por cierto, esta alfombra vale 10.000 pavos, 100%. Additional 8-car garage that is attached to the guest house. So in total, this house features 14-car garage. Now, coming back 14 here, like I mentioned, seating area on this side, massive bar on my right. Natural stone counter. ¿Ves? Esto es otra tontería. Porque el alcohol y tal, es que ¿dónde lo vas a tener? ¿En los dos sitios o en la cocina? No, en los dos sitios, no sé qué. Ya, pero seguro que un día no queda aquí, está la otra cocina y la otra barra. Es que esto es una cagada. Es que hay que tener una barra. Y la barra que tenga todo. Es que si tienes 3 barras, ¿qué vas a hacer? No, vamos a aquella barra, a coger las botellas. Soy Michael Jordan, me he gastado 50 millones en esta casa. Seating, TV, wine fridge, everything you need. Tiene lo mismo que la otra, And you may be wondering what's behind these curtains that we have in each corner of this room. Those are actually built-in cupboards, and they have curtains in front of them to make the room feel a little bit more minimalist and clean. With that, we're done with the pool pavilion and the backyard. Incredible space, super o sea, esto será para cuando... Pero es que no le veo sentido. Esto será para cuando hagas una barbacoa. Pero luego la barbacoa está allí a tomar por culo. Pero es que allí está más cerca de la otra cocina que de esto. No lo entiendo. Es lo que te digo. Las casas que tienen 3 de todo, 3 cocinas, 3 salones. No lo veo útil. Now, let's go check out the guest house. La casa de invitados. Joder. La casa de invitados, ¿sabes? O sea, tengo una casa de 50 millones, prefiero hacer una casa de invitados porque estén lejos. Que vaya locura. Located on the right-hand side of the property, has its own entrance. We have all these doors opening up to the backyard that we just toured, and off of the entry, we have the spacious seating area here, TV on the other side, leather couch, lounging chair, and next to the seating area, we have a Nah, es demasiado grande, yo me estoy saturando, esto es muy grande. Tiene que dar miedo vivir ahí solo, tío. Tiene una cocinita aquí para que se cocinen y todo, del palo sí, que vengan unos invitados y que se tiren ahí 3 días, que no les quiero ver. Bueno, bien, la habitación está bien, coño. Joder, de invitados está de puta madre. Y mira qué moderna se ve, para ser de 2009. Now, let's go back to the hallway so we can continue our tour. Right next door, we have the second guest suite. Otra suite con su baño. The basketball pavilion, leather chairs, great space, TV on this side, wet bar here, and on my right-hand side, we have the door opening up to the outdoors and the motor court where you have parking spaces. Coming here, we have additional doors opening up to the side of the property where we have a tennis court, pond, fenced-in yard. O sea, se ha hecho una especie de centro deportivo, ¿no? Llegas ahí, aparcas, te sientas ahí con tus colegas, esperas a que lleguen todos y luego vas al pádel, o sea, al tenis o al básquet. Security cameras, security quarters with a full-time staff watching over this incredible estate. Now, we have the steps here taking us to the basketball court. At the end of this hallway, we have a door opening up to a locker room with a full bathroom and a walk-in shower. And here we are at the basketball court itself. Está muy personalizada. Es que está muy personalizada esta casa. Es que claro, te viene un rico con 14 millones y dice, no, ¿para qué voy a ir ahí? Que no, es que ¿para qué vas a ir ahí? Si es que no, es una puta locura. Lo que no entiendo es por qué la quiere vender. ¿Cómo? ¿Pero esto qué coño es? Off of the landing, we have this spacious entertainment area, movie theater, billiards table.
Otra barra. Es que tiene otra barra. And this part of the home is the most original. Keep in mind, this house was built in 1995, went through a En el 95, tú, me cago en mi puta partial madre. remodel between 2007 and 2008, and this part is pretty much left all original. Now, before we tour this space, I actually want to show everyone what's around Pero ¿por qué la vende, tío? Si aquí es donde vivió the todo, corner. tío. Es que no lo This gym, entiendo. without a doubt, is one Coño, con el Michael, of the best gyms we have ever seen in any residential home. I mean, look at the space here. Ah, vale, no es tan grande. Vale, vale. Todo esto son espejos. Todo esto son espejos. No es tan grande. No es tan grande. Engaña, engaña. Every single piece of equipment you could possibly need, and I can only imagine the celebrity. Ah, ¿qué? ¿Pero qué dices, tío? Qué guarrada. O sea, ¿han metido suelo de alfombra? No me lo creo. ¿Cómo podéis poner el suelo así, tío? Y con zapatillas pisarlo o sudar a este suelo. Tiene que oler a perro ese cuarto. The athletes that have worked out in this gym, it's just a great space, complements the lower level. A ver, es un poco hincho, ¿eh? Mira el jalón al pecho como es. Es un poquillo... Now, let's go back to the landing on the lower level so we can continue our tour on this side. Yo ya no sé por dónde está. O sea, ahora capaz que vaya andando por ahí y aparezca un restaurante ahí, un McDonald's. Es que me lo creo. Our seating here. ¿Ves? Casi. Down below, built-in El teléfono otra vez aquí, ¿eh? Ojo, cómo vivía esta gente. seating, and it's all facing the movie theater. I love the trim work around the screen with LED lighting, and above me we have the famous Jumpman logo. Such an iconic brand, and keep in mind. Va, hagamos una apuesta. Yo digo que Michael Jordan no ha visto más de 200 pelis. He can't just go in public or go to a movie theater. Y aquí no se ha sentado ni Dios 100%. O sea, Custom double doors opening up to the wine cellar, and without a doubt, this is one of the most unique wine. y aquí que el pobre Michael Jordan dijo, voy a calcular bien a ver si me voy a quedar sin espacio para el vino. Y hizo espacios para 30.000 botellas, seguro. Ya Wine verás. cellars we have ever seen on our channel. I mean, where do I begin with the details? You have stone floors. Sí, es verdad que está hecha muy bonita, ¿eh? Se gastó pasta, ¿eh? Porque es que mira cómo está todo, mira cómo encaja todo, mira qué bonito se ve todo, ¿eh? Hasta la puta silla esta encaja, es una locura. Custom woodwork. We have walnut, maple, and if you look at the millwork itself, there are so many different unique angles, round and circular finishes, book match cladding. It's pretty special. And off of the entry, we have this chandelier. Es una locura This esto. door opens up to the left-hand side of the wine cellar. You can store up to 500 bottles here. 500 barrels. This center section is the coolest part of this wine cellar. You can see it through. Me parece poco, ¿eh? Again, resembles a ball. 500 botellas y parece que entran 3.000. Esto es que había un hueco y dicen, ¿qué hacemos? Mete lo que sea. Is incorporated into these stone steps. Then we have the seating area on this side. Claro, por si no te has sentado, por si haciendo el tour por la casa llevas mucho sin sentarte, para que te sientes aquí un rato. Finishes are gorgeous. Aquí 100% no se han sentado en la puta vida. TV is recessed into the wall, and above us you can see the ceiling treatment. Pero es que mira todo qué bonito se ve. Es que mira cómo... Es que es una locura, ¿eh? All these details. Es que está hecha Right here we have al this detalle, glass tío. pivot Joder, es que mira qué bonito... Es que no hay nada que se vea mal. ¿Y esto qué es? ¿Para jugar al póker o para jugar? No hay nada que se vea mal. door, opening up Es to una the locura. walk-in humidor. I mean, this is such a unique space. Mr. Jordan loves smoking cigars. Para los cigarros. Entonces sí han estado en esta zona. Sí, sí. Si aquí había cigarros, sí han usado esta zona. Where he used to display them. Now coming back here, we have two poker tables, complemented with a wet bar. Again, cabinetry looks gorgeous. We have a backlit onyx Esto sí, es que es impresionante, ¿eh? here, more custom millwork. This is just an Se ve todo tan clean, además tan limpito, casi sin nada molestando. incredible space for you to come down, hang out with your friends, and just have a good time. Bueno, ahora vamos a ir a los cuartos, ¿no? Takes us to Pero three tío, parece un hotel, no me jodas, tío. Es que spaces, mira three esto. suites. Que esa es su puta casa, que We're parece un gonna hotel. Que yo veo aquí ahora una persona con un carrito llevando toallas al hotel y no me parecería raro, With ¿eh? this one on my right hand side, queen size bed. I really like the art installation that they have on the wall. All these windows facing the front of the property. Again, super sweet. Bueno, un cuarto guay, baño guay, cuarto guay, baño guay. De momento estándar, bien. Para lo que es la casa, pensaba que iba a hacerse unos cuartos de enfermo. Another spacious room, king size bed, modern light fixtures above. We have the built-ins here, drawers, open shelving. Bueno, tiene rollo, tiene rollo. TV is also mounted on this side, and this room comes with a full bathroom with a floating vanity, granite countertops, skylight above, and a walk-in shower.
Now that wraps our tour for all 3 guest suites. Coming back. Ah, guest suites. Ah, son las suites de invitados, ¿no? At the end, we have the secondary staircase coming up to this level. Opening on my left, looks down Que no tiene sentido, ¿no? on family room. And here we are at the landing here. Now, these doors are really, really cool. These doors Ahora sí, vamos a la casa de papá. Al cuarto de papá. Ahora sí. came from the Playboy mansion that was located in Chicago. Mr. Jordan acquired them, got repurposed here, and without a doubt, one of the craziest Ah, que esto se ve a través. Joder, me he bugueado. doors. And these are the doors that came from that mansion. Ah, esas puertas estaban en la mansión de Playboy. Pues no las toques mucho. Entra, ojo, ojo. Lead us to the ¡Un billar! Claro, porque no había un billar en la casa. ¿Ves cómo no tiene sentido nada? La zona de entretenimiento no tiene entretenimiento. Hay otro billar aquí. I really like the darker tones here with the hardwood floors, unique wallpaper on the wall. Right in the center, we have this Brunswick billiards table that really complements the space. Picture window. Esto es para los que se portan mal, que se queden castigados. No, en verdad esto está bien para jugar al billar, sentarte. It's just a nice, intimate, cozy setting. Now, this section has a full bathroom, which starts here, fabricated vanity, walk-in shower, bonito. and coming back on this side, we have another bar. Es una locura como cada zona la cambia un montón, ¿sabes? Como de temática. Este cuarto como que es más marroncito, oscuro, es una locura. Takes us to the rest of the lounge. This is where we have the main seating area, L-shaped couch, drop-down screen. ¿Pero esto qué es? Es que no lo entiendo. ¿Esto es un cuarto o qué es esto, tío? Projector on this side. Ah, un proyector, joder, escondido encima. Mood lighting, high ceilings. We have some open shelving here, fireplace around the corner, clad with marble. Again, more of these darker, intimate tones. And Mikey, we have to show this side to everyone. Este cuarto no me gusta tanto, seating section here, glass blocks bringing natural light. Ah, y esto es por si el proyector te duele, te cansas de proyector, pues te vas a una telecita. Have your dishwasher, another the landing of the top. ¿Y cuál es el cuarto de papá? Ah, pues no sé cuál es el cuarto de Michael Jordan. Part of that offering. It's so peaceful and tranquil up here. I love the trees, sound of the wind. El mantenimiento de esto me da miedo. Beautiful grass lawn. O sea, es que mira qué precioso está, me And da they miedo. actually have fish in this pond, and they maintain and add fish every year. And around us we Todos los años añaden peces, have joder. Y la quieren vender. Es preciosa, pero es demasiado. Es demasiado. O sea, es una fumada como una catedral. No sé, tío, a lo mejor me equivoco, ¿sabes? Porque como yo que sé, nadie que esté viendo esto había vivido en una casa así. Puede que me equivoque, pero yo esto lo veo demasiado. No lo puedo sentir en mi hogar, tío. En fin, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, soltad un like. No creo que vendan esta casa en la vida. En la puta vida. Mira, tío. Nah, no van a vender esta casa en la puta vida. ¡Wow! ¡Wow! Al año pagan $135.000. Días en el mercado. No me lo creo. Esto es una puta locura, A ver, Payment Calculator. A ver. Vale, vamos a poner que lo paga. Ah, lo máximo es 30 años. No puedo pagarlo en 2000 años. Interés. No, hombre, bájame el interés, hijo puta. Yo quiero un 1,1. Yo, lógicamente, le diría, Michael, déjate de gilipolleces. 12, déjamelo en 13,500. No, en 13,2323. Déjamelo en 13,232323. Es tu numerito. Interés esto porque el banco me quiere mucho. Y tendría que pagar el 20%. O sea, si lo pongo en 20 años, o sea, yo tendría que poner de entrada 2.646.000. Y durante 30 años de mi vida tendría que pagar al mes $45.000. Es ridículo, es ridículo. Es de las cosas más locas que he visto en mi puta vida. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.